cómo es que ustedes en esas distancias es qué tipo de red cristalina ustedes pueden tener. ¿Ya? En ese sentido, ahí ustedes pueden ver los distintos tipos. El más simple es el cúbico. Todos los lados son iguales, todos los ángulos son iguales y son de 90 grados. Entonces ahí tiene la máxima simetría posible, las distancias para todos lados son regulares. eh, en el caso del sistema simple, pero hay también algunos esto se va complejizando con estos sistemas centrados en las caras o centrados en el cuerpo. Ahí tenemos variaciones en algunos sistemas. ¿Se fijan? Y ahí tenemos esas redes de Bravais que nos van a ayudar a explicar geométricamente este tipo de estructura. Ahora, de todas estas, ¿cuál es la que más nos debiera interesar cuando nos centramos en el diente? No es que las demás no nos interesen completamente, pero en el caso de las piezas dentales, ¿cuál es el sistema que debieran Hexagonal. manejar? El hexagonal. Ya. Ahora, este es el sistema hexagonal, pero yo no veo ningún hexágono ahí. ¿De dónde sale la idea de que es un sistema hexagonal? Por cómo se organizan los átomos de calcio. No. No, porque los átomos de calcio se forman como triángulos que van en una dirección alternados, van y vuelven, van y vuelven. Pero nos habían dicho que también se organizaban en hexágonos y que los fosfatos se unían a cada cara de los hexágonos. Ya, pero el sistema se llama hexagonal. Aquí no tenemos, les vuelvo a insistir, esto es un arreglo matemático. Entonces, los puntos aquí no tienen ninguna definición. No sabemos si es calcio, magnesio, estroncio, sodio, lo que sea. Ya después veremos qué es lo que indicamos allí. Pero ¿por qué se llama hexagonal en este caso si yo aquí no veo ningún hexágono? ¿Alguien tiene la explicación? La explicación la tienen aquí. En realidad, lo que teníamos ahí dibujado es lo que en esta imagen está achurado como, entonces medio en gris. Si se fijan, la base allí, la base de este cuerpo es un rombo. Pero si ustedes repiten 3 veces esta figura, van a tener entonces el sistema que es hexagonal. Y ahí se empieza a ver el hexágono. ¿Se fijan? Logran ver que la base de esta figura es un hexágono, ¿cierto? ¿Se logra ver? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Ya ahí, vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito más. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Se fijan? La base que es un rombo se repite 3 veces y ahí tenemos una base hexagonal y de ahí deriva su nombre. ¿Ya? Es este el sistema que a nosotros nos va a interesar básicamente porque eh, es precisamente eh, el sistema que va a ocupar eh, la hidroxapatita para tener su forma. ¿Ya? ¿Qué más? Celda unitaria, cristal, redes de Bravais, puntos de red, eh, índices de Miller. ¿Alguien me puede explicar lo que son los índices de Miller? ¿Qué son los índices de Miller? Los índices que usamos para identificar los planos en el cristal, profe. En realidad es un sistema cartesiano, ¿ya? Tratamos de identificar un plano en específico
Y para identificar el plano, podemos identificar entonces los puntos que lo forman, y en este caso nos vamos a fijar en las intersecciones que tienen estos planos con cada uno de los ejes cartesianos. Si se fijan, aquí en este caso tienen el que tiene el índice 1, 0, 0. En este caso, este plano corta uno solo de los ejes cartesianos. ¿Ya? Solo corta en el X, no corta ni en Y ni en Z, y por esta razón es que el valor es cero. Ahora, ¿por qué es cero? Porque en el caso de los índices de Miller, en realidad entregamos el recíproco en la información. Entonces, ¿cómo se calculan y cómo se obtienen estos índices? Bueno, definimos cuál es el intercepto, la intersección de nuestro plano con cada uno de los ejes. Aquí, por ejemplo, tenemos un plano que es paralelo al eje YZ. Este plano es paralelo, entonces corta al eje X en el 1, ahí va a estar en el 1, y no corta ni al eje Y ni al eje Z. Matemáticamente uno dice, bueno, se cortan en el infinito, por eso tienen ahí el signo de infinito. Se calcula el recíproco, entonces, el recíproco es 1 partido por el valor que tenemos allí, entonces 1 partido por 1, 1 partido por infinito, 1 partido por infinito. En realidad 1 partido por 1 es 1, y por eso tenemos el valor 1 ahí. 1 partido por infinito es un valor que no podemos determinar, pero tiende a 0. ¿Ya? 1 partido por un valor inconmensurable va a tender a 0, a un valor muy, muy, muy pequeño, y por esta razón es que el índice es 1, 0, 0. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la significación de este índice de Miller? Bueno, nos ayuda a poder caracterizar al sólido. ¿Ya? Podemos generar multiplicidad de planos. ¿Ya? Tenemos aquí un plano que corta a dos ejes cartesianos, o podemos tener uno que corta a los tres ejes cartesianos, si se fijan, que corta a una distancia de 1. Ahora, de forma interesante, este índice es una familia de planos porque los que cortan en 1, 1 y 1 tienen estos índices de Miller, pero bueno, si cortáramos en 2, también tendríamos la misma, la misma forma de expresarlo, pero serían todos múltiplos pero serían todos planos paralelos. ¿Ya? La gracia de estos índices de Miller es que permiten que uno vaya identificando ciertos planos dentro de la estructura de un sólido. ¿Ya? Y entonces cuando se hacen análisis de patrones de difracción de rayos X para un cristal en específico, para un sólido en específico, bueno, cada uno de estos peaks va a tener una representación dentro del plano, ¿se fijan? Y los datos que tienen allí son índices de Miller para estos planos, y con esto se puede reconstruir la estructura del sólido. ¿Ya? No se trata de un ejercicio solamente matemático para tener tres numeritos, nada más. Los índices de Miller van a ayudar a poder interpretar esta información, y para poder entonces tomar lo que obtenemos ahí eh, en el patrón de difracción, y lo dejamos eh, para formar el sólido, para postular lo que es la red cristalina del sólido correspondiente. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Cómo vamos? Sí, lo sé. Bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Listo. O sea, si tuvieran que calcular un índice de Miller, no tendrían problema. ¿Ya? Recuerden siempre, necesitan reconocer dónde corta en el eje, luego calculan los recíprocos, simplifican si es necesario, y estamos listos con los índices de Miller. ¿Ya? Eso es fundamentalmente. Profe, es Dígame. que yo no entiendo cómo se calculan los recíprocos. Los recíprocos, Ujú. vamos a poner uno más complicado. ¿Ya?
por ejemplo este. ¿Te queda claro dónde corta cada uno de los ejes? ¿Ya? Corta en uno de los ejes, el eje X. Aquí el eje X está representado hacia acá, el eje Y está representado hacia allá y el Z va hacia arriba. Entonces tenemos que corta en uno aquí, al eje Z lo corta en un medio, ¿ya? Este valor es la mitad de este otro, ¿ya? Corta en un medio, y el eje Z no lo corta, ¿ya? Entonces tiende a infinito. El recíproco es 1 partido por el valor que nosotros estamos pidiendo. En este caso es el intercepto, el valor que vamos necesitamos calcular el recíproco. Y entonces eso es lo mismo que elevarlo a -1. Ya, En gracias, profe. las calculadoras del celular, cuando lo tienen en, como científica, les da la oportunidad de calcular el recíproco como 1 partido por X. ¿Ya? Entonces ingresan el valor, apretan 1 partido por X y le entrega el recíproco. Ahí tendrían problemas, eso sí, para calcular el recíproco de infinito. Ahí es más bien una expresión que debieran conocer. ¿Ya? Perfecto. Vamos con las propiedades de los sólidos. ¿Ya? Necesito que alguien me explique lo que es la homogeneidad. ¿Qué es la homogeneidad? Vamos viendo. Era una propiedad que refería como a que en cualquier punto del sólido era como la misma composición, ¿o no? ¿Ya? La homogeneidad tiene que ver con continuidad, ¿ya? En todas partes tendría que tener la misma composición, ¿ya? Un sólido iónico cristalino debería tener esas características. Perfecto. Eh, la característica que es un poco compleja de explicar es la anisotropía a veces, ¿ya? ¿Alguien de ustedes tiene claro lo que es anisotropía? Profe, ¿le podría explicar que a mí no me quedó muy claro? ¿No te quedó claro? Pero por eso pregunté si alguien lo tenía claro, para ver si alguno de ustedes lo explicaba, No era la y de ahí manera puedo meter. en la que medir como en distintas orientaciones se podían obtener resultados iguales o isotrópicos o distintos anisotrópicos. Eso era, ¿no? Perfecto. Tiene que ver con las propiedades del material, ¿ya? En este caso, el sólido amorfo en realidad tiene propiedades isotrópicas. ¿Por qué? Porque los átomos están eh, de manera estadística distribuidos por todos lados. En el caso de un sólido iónico cristalino, en cambio, o un sólido cristalino, para hablar más genéricamente, no están distribuidos de manera aleatoria. Y me explico aquí con la misma estructura que habíamos visto anteriormente, ¿ya? ¿Por qué es que este tiene carácter anisotrópico? Fíjense, si yo tomo este camino, solamente me encontré con esferitas rojas, ¿cierto? Logran ver eso, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Y esas esferitas rojas están a una distancia regular. Esta está a la misma distancia que esa, esta está a la misma distancia que esta otra, y a la misma distancia que esta otra, y así, ¿cierto? Pero si yo tomo esta diagonal, aquí, voy a hacer esta diagonal, yo no me voy a encontrar solamente con esferitas rojas. ¿Con qué me voy a encontrar? Aquí necesito que tengan alta imaginación, asumiendo que lo que voy a dibujar va a ser una recta, por favor, ¿ya? Si seguimos esa línea, nos encontramos con esferitas roja, verde, verde, roja, verde,
verde, roja, verde, verde, roja, verde. Pero cuando yo sigo esta otra dirección, me encuentro solamente con esferitas rojas. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, va a depender de la orientación que yo tome, las propiedades que tiene este material. En cambio, en este otro caso, yo tomo una dirección, tomo otra, es muy probable que me encuentre casi con lo mismo por todos lados. De ahí que entonces tenga respuestas similares. En este caso son propiedades mecánicas, propiedades físicas principalmente, como por ejemplo las propiedades ópticas. Van a depender de en qué dirección yo las mida, la propiedad que tiene este material. ¿Ya? Eh, un ejemplo básico lo pueden ver también en un material como la madera, que también es anisotrópica. ¿Alguno de ustedes ha tenido que picar leña alguna vez? No, ¿No? ¿No han tenido que picar leña? alguien dijo que sí. ¿Alguien aquí ha tenido que picar leña? ¿Sí? Ya, ¿cómo hay que disponer los leños para poder cortar? ¿Cómo ¿Como se deben poner? verticales? Ya verticales, ya, y hay que saber hacia dónde está la veta de crecimiento de la madera. Porque uno tiene que tratar de golpear en la misma dirección del crecimiento de la veta de la madera. Si uno lo golpea en perpendicular, lo más probable es que el hacha rebote en la madera. ¿Ya? Y además uno ruega porque no haya un nudo ahí entre medio, que probablemente eso sea más complicado. Ahí uno no puede seguir una veta recta, sino que eh, eh, es un remolino y eso ya es más complicado, ¿cierto? Sí, si pasa eso duele bastante. Ahora, depende de la cantidad de gente que haya, duele más físicamente o a veces duele más el orgullo, ¿ya? O a las dos cosas, ¿ya? Da un poco de plancha no poder cortar un trozo de, de madera solamente porque no saber cómo disponerlo y cómo golpearlo, ¿ya? Perfecto. Homogeneidad, anisotropía, simetría. ¿Cuál es la idea de la simetría? Los sólidos van a tener algún tipo de simetría. Y la idea de la simetría es que si ustedes pueden generar si ustedes pueden generar algún tipo de modificación, van a obtener la misma estructura. Por ejemplo, en este pequeño arquito hay un eje de simetría, ¿sí o no? Sí, ¿Se fijan ahí donde está la línea punteada? ¿Se fijan ahí? Si yo pusiera aquí un espejo, lo que voy a tener de esta imagen en negro, lo que se va a reflejar va a ser lo que tengo ahí dibujado en rojo. ¿Ya? A veces voy a tener que tener ejes de simetría, planos de simetría, hay distintas posibles modificaciones que yo puedo hacer. Y la idea es que ustedes entonces pueden, a través de alguna modificación, giran la estructura, imaginariamente la cortan eh, y, y algún procedimiento hacen, bueno, vuelven a tener la misma estructura original. ¿Ya? Eh, ah, Así que ahí tienen varias formas de pensarlo. ¿Ya? Ejes de simetría y con eso estamos. En el caso de las piezas dentales, estas son anisotrópicas. ¿Cómo podrían ejemplificar que son anisotrópicas? ¿Qué propiedades podrían mencionar en el caso del esmalte, por ejemplo?
que desde distintos como orientaciones no es igual de grueso, ¿o no? Pero eso tiene que ver con una propiedad directa que no tiene que ver tanto con que sea anisotrópico o isotrópico, porque un sólido amorfo también va a poder tener diferencias de grosor dependiendo de cuánto acumulamos de ese material. Pero lo que importa aquí es que las propiedades cambien solamente por el ordenamiento que tienen. En el caso del esmalte, las propiedades anisotrópicas son principalmente ópticas. Y mecánicas, ¿no? O sea, no tienen la misma resistencia en todas direcciones. Piensen ustedes en un molar. ¿Dónde tiene la mayor resistencia a la compresión? Bueno, básicamente en las caras, eso serían oclusales, va a tener que tener un tipo de resistencia y en las caras laterales otra. Básicamente porque su funcionamiento es distinto. Por otra parte, eh, lo que tiene que ver con la opacidad, las propiedades ópticas, no da lo mismo la dirección con la que le llegue la luz, cómo se refleja a partir de la estructura del esmalte. Ahí tienen ustedes una diferencia no menor. ¿Ya? Ahí, y les dejo ahí para que busquen alguna eh, otra propiedad. Ya, pues, ¿qué tejidos dentales están mineralizados? Ah, no, me salté. Necesito que revisemos antes lo que son defectos cristalinos. ¿Qué sería un defecto en un cristal? ¿Podrían decirme qué es un defecto en un cristal? Una imperfección que afecta la estructura como atómica del cristal. Ya. Sería un desorden en el sistema cristalino, en la red cristalina, ¿cierto? Ahora, hay distintos tipos de desórdenes, hay distintos tipos de, de defectos, ¿ya? En general uno se concentra en los defectos puntuales, ¿ya? A pesar de ello, Así ustedes es. pueden ser capaces de identificar más defectos en un sólido, ¿ya? Ahí tienen una serie de posibles defectos, ¿ya? Algunos puntuales, otros de línea, otros de superficie. Ahora, vamos a ver solo algunos algunos puntuales, porque no tenemos, uno, no tenemos tanto tiempo y tampoco el objetivo de este curso. ¿Alguien me puede explicar lo que son estos defectos puntuales, vacancias, sustituciones o intersticiales? Vamos con la vacancia. ¿Qué es lo que sería una vacancia? La pérdida de un átomo, Es la posición totalmente. No,